Durante muchos años la iglesia evangélica tuvo como referencia a la iglesia primera. ¿Sí? Como que nuestro modelo a seguir era la iglesia que comenzó, la de Hechos 2, ¿sí? La del Pentecostés, como que ese era el referente a seguir. Pero el Señor dijo, la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces nunca entendí por qué siempre nos miramos para atrás en lugar de mirar hacia donde deberíamos, que es, sí, lo entendí y bueno, todavía lo estoy procesando. Pero desde hace años que lo vengo procesando esto, de no entender o de no ver el reflejo de la iglesia que deberíamos estar reflejando en lugar de querer reflejarnos con una iglesia que ya pasó. Es como que hoy quieras comprar una pila de Volta para hacer funcionar algún electrodoméstico. O sea, es como querer hacer andar un auto a manija. O imagínate, no sé, tirame una nueva, uno de los nuevos, estos que hay, caja automática, un BM, un Tesla, sí, qué sé yo, estos modernos, estos autos modernos, que la persona antes de agarrar la llave y poner en contacto, ahora ya ni llave los nuevos, viste que con un botón. Y en vez de apretar el botón, vaya adelante y busque la manija para darle al auto. ¿Sí? Como pasaba en el primer Forte era. Así a veces estamos tratando de volver a glorias que ya pasaron. Nosotros no estamos para dar manija al auto, sino que hoy día la iglesia necesita tener el resplandor en la tierra que Dios necesita que tenga, y para eso es que nos estamos perfeccionando, para eso es que nos juntamos, para eso es que estamos trabajando en función de que la palabra nos muestre cómo tiene que ser la iglesia modelo 2023. Yo sé que la iglesia no cambia, ¿viste? Voy a agarrar un ortodoxo ahí que va a decir, pero Dios es inmutable. Sí, Dios es inmutable, pero la luz de Dios, generación tras generación, se supone que debería ir en aumento. Y el aumento de esa luz lo tiene que reflejar una iglesia que está entendida, que está comprometida y que está militando en esa luz. Amados, no podemos pretender vivir de viejas glorias. Hay personas que viven de las glorias pasadas y antes, bueno, antes no está más. Por algo el calendario sigue hacia adelante. Así que necesitamos actualizarnos a lo que no a lo que el hombre cree que tiene que ser la iglesia. Necesitamos actualizarnos a lo que Dios previó para que la iglesia refleje hoy. Y la palabra lo que hace es actualizarnos, es hacernos uno cuando la creemos, cuando la vivimos, hacernos uno con lo que del Señor el Padre previó que tengamos que expresar. Así que sería muy bueno hoy, en función de esto, ver con qué mentalidad vamos a presentarnos ante la palabra. Porque la palabra demanda de una mentalidad que nosotros tengamos, de una predisposición, de una necesidad de ver cómo voy a oír. Preguntale a alguno que tenga cerca, ¿cómo vas a oír hoy? ¿Cuáles van a ser tus oídos? Y una de las cuestiones que tenemos que definir, y permítanme que se los explique, yo se los voy a definir y después se los explico, es si vamos a oír con mentalidad de mies o vamos a oír con mentalidad de multitud. Porque dice que al Señor lo seguían las multitudes, pero Él oró al Padre para que envíe obreros a la mies. Nunca Dios dijo envía obreros a las multitudes. Él dijo envía obreros a la mies. No es lo mismo una mies que una multitud. Son diferentes, aunque están compuestas ambas de personas. La mies es una cosecha prevista por Dios. Una multitud son personas que se acercan a ver qué está pasando. De hecho, el Señor caminó mucho tiempo alrededor de multitud, o mejor dicho, multitudes alrededor de Él. Caminaban y transitaban. Pero no todas esas multitudes creyeron en Él. Simplemente creían en lo que Él podía hacer, pero no creían en Él. Por eso en el momento cumbre, en el momento clave, uno de los momentos claves de la predicación del Evangelio, del reino que presentaba el Señor, el apóstol Pedro le dice, se ofendieron con esta palabra y se fueron.
Y el Señor les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Porque el que se queda es mies. El que se va era parte de una multitud que vino a ver qué pasaba. ¿Y está mal? No, porque la multitud se puede transformar en mies. El tema es los oídos que pone la persona para ver qué quiere ser, para definir. Dios siempre va a proponer qué querés ser. ¿Querés ser lo que yo diseñé o querés ser lo que vos querés? Y aparte oír un Dios que bueno, vamos a ver cuál es el rol que ocupa en tu vida. Entonces hoy tenemos que ver si vamos con mentalidad de mies o mentalidad de multitud. ¿Cuáles son los que están previstos para que sean mies? Mies significa cosecha, ¿sí? Pidan obreros para que levanten la cosecha. Bueno, los de la cosecha son todos los que están destinados a salvación. ¿Quiénes son los destinados a salvación? Todas aquellas personas que acceden a la palabra de Dios. Toda persona que tiene la posibilidad de oír la palabra de Dios es una persona que está destinada a salvación. Y vos me podés decir, pero yo ya soy salvo. Ya hice la oración de entrega en 1986 con Anacondia. Y está muy bien. Pero la salvación no es algo que apareció una vez en mi vida y luego ya está, ya soy salvo. Hay mucha gente que dice, ya soy salvo y bueno, ya está. No, amado, la salvación es un proceso en el cual vamos madurando en salvación. Salvación no es otra cosa que libertad, liberación, rescate. De eso se trata salvación. Muchas veces predicamos salvación y la gente dice, ¿salvo de qué? Es un rescate, es una manera de haber sido librados de una manera de vivir, librados de un sistema que nos tenía esclavos, que nos tenía corruptos, de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Hemos sido trasladados. De eso se trata ser salvo, de estar secuestrado a estar libre. Pero bueno, no todas las personas definen vivir libres. La libertad es algo que tiene que renovarse constantemente. Por eso la salvación tiene que seguir madurando en nosotros. Salvo que vos me digas, no, pero yo ya fui salvo y de una vez y para siempre. Sí, en lo que respecta a infierno y cielo puede ser. No me voy a meter en cuestiones doctrinales porque no es el tema hoy y aparte no sé si nos vamos a poner de acuerdo. El punto no es cielo o infierno. El punto es cómo defino vivir los próximos 50 años de mi vida. ¿Libre? ¿O haber sido librado pero vivir en esclavitud constante? Eso es lo que yo tengo que definir. No se trata de lo que voy a hacer. Esto es como las personas que dicen yo ya fui salvo, es como el que dice yo ya me bañé. ¿Cuándo te bañaste? El lunes. El lunes, sí, el lunes va a ser un año. Pero ¿cómo podés vivir con la salvación sin renovarla constantemente? Es lo mismo que vivir sin bañarte constantemente. Bueno, capaz que alguno acá me dice, si no es para mí el tema, me voy. Amados, necesitamos entender que así como te bañás todos los días, así como comés todos los días, esa salvación debe renovarse. Esa libertad debe renovarse. Yo tengo que definir. Y bueno, a esos es a los que el Padre le llama mies. A los que están ocupados en su salvación constantemente. Es la cosecha. Los que están preparados para salvación. ¿Qué es una multitud? Bueno, una multitud son los que buscan algo de Dios, pero sin ningún tipo de compromiso. ¿Y está mal? No, porque muchas veces llegamos al Evangelio buscando algo de Dios. Y no está mal eso, buscando paz interior, buscando un milagro, buscando una situación que ocurra en mi vida, buscando una restauración familiar, lo que sea. Y está muy bien. El tema es que alguien en algún momento me tiene que decir, pero mirá que esto no es vivir de una ducha. Esto es vivir duchándote, pero no porque Dios te tenga que santificar todos los días, porque todos los días tenga que crucificar a Cristo, no, porque es necesario, si yo fui salvo, militar esa salvación, comprometerme con esa salvación, vivirla y darla a conocer. De eso se trata. Si yo soy libre, sería muy egoísta si me la guardo esa libertad. Pero para yo poder exportar libertad, tengo que ser entrenado en libertad. Tengo que saber vivir libre todos los días de mi vida. Y de eso se trata la obra del Espíritu. El Espíritu nos guía constantemente a esa libertad. Así que la mentalidad
con la que vamos a procesar la palabra de hoy, mies o multitud, es lo que va a producir la palabra en nosotros. Miren, amados, tenemos que empezar a sacarles responsabilidades en el sentido de que el que habla es el que tiene que estar bien. Durante muchos años, y no, pero el pastor tiene que estar bien. Sí, el pastor tiene que estar bien, pero todos somos responsables de que la palabra produzca. El pastor tiene que tener una vida, tiene que tener una manera de conducirse, y aquellos que predican la palabra de Dios tienen que tener una manera de conducirse, tienen que ser probados por la palabra, tienen que ser dados como personas equilibradas, que la palabra es la que define eso, cómo están posicionados, pero también la mies debe definir vivir como mies constantemente, porque lo que yo defina será como viva. Eso es una regla establecida ya por el Señor. Cuando Él habla de que seamos militantes, cuando habla que seamos siervos, cuando habla de que seamos personas que estemos dispuestos a renunciar todo por causa del Evangelio, está hablando de personas comprometidas con una causa. Y Dios nunca deja sin recompensa al que está comprometido. Jamás, no he visto a nadie que quede sin recompensa. El que está comprometido con la causa de Cristo. Las personas suelen comprometerse a veces con las causas personales, causas de hacerse ver, causas de que alguien los vea como que son grandes predicadores, causas con religiones, causas con personas, pero cuando es con la causa de Cristo, esas causas a veces no tienen recompensa y ahí las personas se frustran. Pero cuando estamos comprometidos con la causa de Cristo, amados, siempre es claro cuando la Escritura dice que no hay justo desamparado ni simiente que mendigue pan. No me voy a cansar de decir esa expresión. Dios no deja a nadie fuera de recompensa. Y aunque no hacemos las cosas por recompensa, las recompensas son inevitables cuando uno trabaja para Cristo. Así que, amados, la mentalidad que procesemos también nos va a permitir ver, o también va a llamar a las personas que nos ministren. El Señor dijo, oren para que el Padre envíe obreros a la mies. Conforme sea la mies, será la calidad de los obreros. Conforme la demanda, será la calidad de la oferta. Así será lo que ocurra en nosotros. O sea, que cada uno de nosotros define qué tipo de evangelio quiere oír y quiere vivir. Y a esos que definen un alto voltaje de evangelio, Dios les enviará un alto voltaje de oferta. Siempre que alguien pide mucho, Dios da mucho en lo que respecta al evangelio. Por eso a veces ocurre que nos encontramos en reuniones en las cuales uno va y tremendamente empiezan a pasar cosas, empezamos a ver palabras que no estaban previstas, se expresa el Señor de una manera diferente, y eso es porque la mies pide, demanda, hay una demanda del Espíritu, no de conocer cosas nuevas. Nosotros estamos para andar conociendo cosas nuevas. Es más, amado, del Evangelio, si ustedes leen todas las cartas, ustedes leen la predicación de Jesús, si lo ponemos en términos humanos y académicos, era demasiado aburrido porque era siempre lo mismo. El Evangelio no está para que las personas encuentren ideas brillantes de un predicador, que la persona diga, wow, qué bueno, me voló el bocho lo que predicó. Sí, está bien, eso a veces nos pasa, porque cuando el Evangelio llega a nosotros, hay cosas que no las tenemos, no las conocemos, no las entendemos, entonces es como que la tapa de los sesos se nos vuela y dice, wow, ¿dónde meto todo esto? Y eso suele ocurrir. También ocurre que lo vemos inalcanzable, ¿o no? Yo no voy a poder vivir nunca todo esto. ¿Sabes lo que dijo el Señor? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, de eso se trata. No es que vas a tener la camioneta que no querés laburar para tener. Ni la casa que no me pude comprar en la vida y yo me la voy a comprar porque es posible para Dios. No, el Señor dice, el Evangelio no lo vas a poder vivir. Pero lo que es imposible para vos, por cuanto sos humano, lo hizo posible mi Hijo, y esa posibilidad que da el Hijo hace posible todo lo que vos creas que del Evangelio sea imposible de vivir. De eso se trata la gracia, de que Dios
en su amor, en su misericordia, nos permite vivir lo que sería imposible de vivir si no fuera por Cristo. ¿Cuál es el fin nuestro? Que los santos sean perfeccionados. Cuando los santos demandan perfeccionamiento, ¿qué significa perfeccionamiento? Ser tallado al formato que Dios diseñó, a la manera que Dios diseñó. Cuando hay esa demanda, la palabra actuará conforme a esa demanda. Por eso, cuando tengo mentalidad de mies, o sea, mentalidad de cosecha, o sea, mentalidad de continuarme preparando para que la salvación sea cada día más real en mí, esa demanda siempre es suplida y seré conformado constantemente, minuto a minuto, segundo a segundo, que hay menos que el segundo, microsegundo, ¿sí? Seré conformado en todo tiempo a la imagen del Hijo. Dios siempre va a enviar obreros a la mies, pero la calidad del obrero que vaya a la mies estará siempre vinculada con la demanda de la mies. Si hay multitud, la multitud siempre quiere a alguien que le haga 2 pases de magia y con eso le solucione todos los problemas. Y nunca hay crecimiento, nunca hay madurez. Las personas se quedan en un estadio en el cual creen que porque hay dones, porque hay maneras de manifestarse del Señor, eso ya es todo el Evangelio. Y no, el Evangelio es ser transformados constantemente a la imagen del Hijo. Y cuando hay una mies que demanda transformación, Dios envía obreros que traen la posibilidad de una apertura de ojos. No el obrero no puede hacer nada, eso es obra del Espíritu, pero sí el obrero puede traer apertura de ojos para que las personas puedan ver con más claridad a Cristo y de esa manera ser transformadas a esa imagen modelo 2023 que el Señor ha previsto para su iglesia. Así que bueno, definilo vos, ¿mentalidad de mies o mentalidad de multitud? Eso es lo que tenemos que resolver. Una herencia en constante expansión. Amados, el Evangelio predicado, o sea, la predicación del Evangelio, vamos a empezar livianito. La predicación del Evangelio nunca busca en primera instancia, o no debería buscar en primera instancia, que el hombre crea, que el hombre entienda, o que el hombre tenga alguna esperanza de Dios. El Evangelio o la predicación del Evangelio no busca explicar a Dios, no busca o no debería buscar explicar a Dios, no debería buscar explicar los por qué de Dios, por qué ocurre tal cosa, por qué si el mundo está como está, por qué existe un Dios y el mundo está como está, por qué se mueren chicos y Dios no hace nada. Amados, no es la predicación del Evangelio, no es el Evangelio dado a los hombres para explicar a Dios, no es el Evangelio dado a los hombres en primera instancia para que el hombre crea en Dios, para que el hombre entienda a Dios o para que el hombre tenga alguna esperanza en Dios. Mira cómo los dejé. La predicación del Evangelio, el fin, es que el hombre entienda que fue encontrado por Dios para salvación. Ese es el fin de la predicación del Evangelio. Que el hombre entienda cuando se le expone el Evangelio, que como se le está exponiendo el Evangelio, Dios le está dando la posibilidad de oír ese Evangelio, porque Dios a través de esa palabra lo encontró para salvación. Es como Dios diciendo, estabas escondido en una nube de tinieblas, aparece el Evangelio y esto te tiene que dar la certeza de que fuiste escogido antes de la fundación del mundo para salvación. Todo eso dice el Evangelio cuando Dios alumbra a la persona. Cuando alguien está expuesto al Evangelio, no puede explicarlo, pero le ocurre esto. Sabe que fue encontrado por Dios para ser salvo. Es lo primero que presenta el Evangelio. Porque si el Evangelio
la predicación del Evangelio se basa en que el hombre trate de creer, se va a producir una carnicería de ida y vuelta entre no creo porque no quiero, y vos qué me valís a hablar de tu Dios, y mi Dios, y tu Dios hizo, y mi Dios hace, porque se termina produciendo un problema de discusión. Pero cuando el Espíritu habilita para oír el Evangelio, y todo el que está expuesto a la palabra de Dios es habilitado por el Espíritu, cuando el Espíritu habilita, no da certeza en primera instancia, quiero dejar en claro esto, no da certeza en primera instancia de que Dios hay que entenderlo, de que a Dios hay que explicarlo, de que Dios, el hombre tiene que creer en Dios. Lo primero que trae el Evangelio es salvación. ¿Qué significa eso? Lo saca de un ámbito y lo pone en otro en el cual sí puede oír a Dios. Y ahí va a empezar a creer en Dios. Porque el que trae la convicción de que Dios existe es el Espíritu, no el predicador. Lo que hace el Evangelio es trasladar a la persona a un ámbito en el cual puede creer. Amado, imagínate que vos estás, porque acá ponemos música, la que te gusta a vos, Sergio, ponemos bien metálica la música. ¿Viste cuando entras a esos lugares? ¿Fuiste a comer alguna vez a esos lugares que está esa música, o hay música fuerte, y para conversar, anda! Y después te bajan la música y terminás gritando todo así porque estás con la cabeza así, no podés, la comida en la panza te hace así. ¿Qué pasa cuando la música está fuerte? Vos estás en un ámbito que no podés oír nada. Pero si te sacan de ese ámbito y te llevan a un ámbito de tranquilidad, ahí vas a poder oírte, vas a poder conversar, vas a poder entender al otro, vas a poder tener un vínculo diferente. Es imposible que una persona pueda entender a Dios si primero el Evangelio no lo pone en un ámbito de salvación. Por eso lo primero que hizo la cruz no fue, a partir de ahora van a creer todos en Dios, porque de hecho no pasó, no creyeron todos los que saben acerca de la cruz, sino todos los teólogos creerían en Dios. Pero no creen. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el Señor es sacar de un ámbito, trasladar de un reino de tinieblas, de una potestad de tinieblas, a un reino de luz. El reino de su Hijo amado. Acá está la certeza de que Dios existe. Acá está la certeza de quién es Dios. Acá está la certeza en tu corazón de lo que Dios produjo en esa cruz. Por eso lo primero que genera el Evangelio, o que debería generar el Evangelio, es ámbito de salvación, ámbito de paz para poder oír. Por eso es una locura que a una persona que no conoce al Señor se le diga que se arrepienta de todos sus pecados. ¿Cómo te vas a arrepentir de todos tus pecados si ni sabes los que hiciste? Porque dice la Escritura que la convicción de pecado la trae el Espíritu es el que genera la convicción. ¿Y dónde? En un ámbito de convicción. Y ese ámbito de convicción es la salvación. A partir de la salvación, las personas empiezan a entender, no que sus acciones los separan de Dios. Las personas empiezan a entender que hoy hay una naturaleza que está separada de Dios y que por causa de la cruz habitamos una nueva naturaleza, habitamos un nuevo cuerpo y ahí podemos ser uno con el Señor. Y cuando somos uno con el Señor, empezamos a ver que la otra naturaleza quiere volver a llevarnos a cuando estábamos separados de Él. Lo que quedó de la vieja naturaleza, los CD, los libros, todas las cosas que quedaron en nuestro interior de una naturaleza que ya fue vencida, hablan, hacen ruidos y nos quieren llevar a que no sigamos siendo uno con el Señor. Pero cuando estoy en el ámbito de salvación, y yo te voy a decir algo, y vos podés dar certeza, hay cosas que dejaste de hacer que nadie te mandó dejarlas de hacer. ¿Y sabés por qué pasó eso? Pudiste haber escuchado una palabra, pero ¿cuántas veces escuchaste palabras similares y no pasó? Porque cuando estamos en el ámbito de la salvación, la gracia hace su trabajo. Y a partir de ese momento, la persona no tiene que andar oyendo una ley o un Dios castigador que si hace o deja de hacer, le va a pasar tal cosa. Sino que lo que empieza a ocurrir es que la persona empieza a sentir convicción de cosas que tiene que dejar y cosas que tiene que incorporar.
Hay una convicción, pero siempre hay un ámbito que tiene que darse y es el ámbito de la salvación. ¿Qué presenta el Evangelio? Por eso, amados, acá tenemos que saber qué tenemos que presentar del Evangelio. Porque lo primero que presenta el Evangelio es la gracia de Dios. El Evangelio no presenta leyes para hacer. Yo les pido, por favor, vénganse para acá con la predicación, porque si se quedan en lo primero que dije, lo más probable es que se queden con eso. ¿Cómo que Dios no quiere que yo conozca a Él? No, yo no dije eso. ¿Cómo que Dios no quiere que crea y el Evangelio no es para creer en Dios? Tampoco dije eso. Yo dije que en primera instancia, yo leo las mentes, sépanlo. Tengo esto de acá. En primera instancia, Dios presenta su salvación. O sea, en primera instancia presenta su gracia, porque si no crea el clima, si no crea el ecosistema, si no crea el ámbito en la persona nunca va a poder creer en Dios, porque están llenas las personas de argumentos para no creer en Dios. Pero cuando la gracia se manifiesta, es imposible que no creas en Dios. Cuando la gracia se manifiesta en una persona, es imposible que esa persona se quede como estaba. Así que el Evangelio, lo primero que presenta es la gracia de Dios. ¿Cuál es la función de la gracia? La gracia tiene dos funciones muy puntuales. La primera es notificar al hombre acerca de su salvación. Y una vez que es notificado de su salvación, viene automáticamente lo segundo. Le notifica que tiene que ser perfeccionado. O sea que la gracia le dice, yo te voy a empezar a madurar. Pero no una madurez según hombres, no una madurez cronológica. Esa correrá por tu cuenta y por la mía. Sino que es una madurez espiritual. ¿Qué es la madurez de Dios? Ir siendo formado a la imagen de Cristo. De eso se trata la madurez, de ir siendo conformado a la imagen de Dios, a la imagen del Señor. ¿Y para qué? ¿Para qué primero lo salva y después lo perfecciona? Las dos cosas son para lo mismo, nada más que la primera es un shock, diría Susana, y la segunda es para ir perfeccionando ese shock. ¿Y cuál es la primera? La salvación pone al hombre operativo en el propósito eterno de Dios. A partir de que el hombre es salvado para que sea operativo, para que pueda funcionar en lo que Dios planificó en la tierra. Pero el perfeccionamiento, que es lo segundo que hace la gracia, es actualizar esa operatividad, para que no terminemos tratando de ser la iglesia primera, sino que seamos la iglesia postrera. De eso se trata la función de la gracia. Nos salva y nos perfecciona, para que estemos actualizados. Y esa actualización es que constantemente continuamos siendo plenos. Decí conmigo, si querés, anotalo, plenos y cada día más plenos. De eso se trata la actualización que produce la gracia. ¿No te pasa que a veces no da paz? Es un día que decís, mejor me voy a dormir, porque si sigo despierto, termino en Batán. ¿Sí? Batán, Devoto, vas eligiendo. Y decís, mejor me voy a dormir. Y al otro día no oraste, enojado con Dios, te fuiste a dormir. Si te enojaste con Dios, me imagino con el resto. No querés saber más nada, no voy más, estoy cansado. Y empezás, viste, a despotricar. Acá no, yo sé que ustedes no, pero... Y al otro día te levantás y parece que tenés ganas de derrocar a Pablo, o sea, al apóstol Pablo. Sos la reencarnación de Pablo, Pedro, Juan y todos los apóstoles juntos. Y vos decís, pero lo único que pasó fue una noche. Sí, ahí estuvo operando la gracia. Porque te voy a decir algo acá entre nosotros. Ni Dios escucha esto que voy a decir. Dios no toma en cuenta esos enojos que cada tanto
ocurren. Yo te voy a decir cómo Dios, y esto lo vas a ver, cómo Dios se maneja con tus enojos y con los míos. Esas despotricadas nuestras, siempre que seas mies, ¿sí? A la multitud es como que una hormiga pique un elefante. No se pican las hormigas, muerden, ¿no? Sí, muerden. Un mosquito pique un elefante. Pero cuando sos mies, cuando estás determinado a vivir conforme al propósito eterno, te voy a mostrar gráficamente cómo Dios toma tus enojos y los míos. ¿Terminaste? 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 Bueno, listo, dale, vamos ahora. Ya está, ya pasó. Y ahí te mando una inyección como la, ¿viste la propaganda que le manda el cheddar con la jeringa? Y ahí en la gracia arranca a la persona y dice, ¡wow! ¿Dónde hay alguien, una planta para predicarle el evangelio? Así es el Señor con nosotros. Muchos de los enojos nuestros que después te querés condenar, porque si mirá lo que dije, lo que habré dicho, lo que no dije, Señor, ¿por qué? Perdón, ¿por qué dije lo que no tenía que decir? Dale, ya está. Yo ya maduré, dice el Señor. No presto atención a determinados enojos. Así que mirá al de al lado y decís, tranquilo, seguí caminando que ya está. Así que bueno, la gracia nos pone operativos y constantemente operativos en el propósito eterno de Dios. Cada día más actualizado. Te quiero decir que tenés cara de actualizado. Llegaste con cara de iglesia primera, pero ahora tenés cara de actualización. El Espíritu te fue actualizando a lo que hoy está ocurriendo. Hay gente que vino enojada, que hoy ya se le fue, voló. ¿No está el enojo? ¿No está? No está. ¿Cómo se dio cuenta que vine enojado? Si yo vine riéndome. ¿No? El Espíritu habla. Amados, al que acepta la propuesta de la gracia, el Señor, en ese mismo momento, cuando alguien es evangelizado por el Espíritu, nosotros no evangelizamos, Dios nos deja decir que evangelizamos, pero en realidad el que evangeliza es el Espíritu. El que hoy está convenciendo a tu familia y a los que no se congregan y a los que no quieren saber nada sobre Dios, de que van a caer bajo el poder de Cristo, van a ser absorbidos por la gracia, es el Espíritu. Nosotros tenemos que estar atentos para ir en el momento que tengamos que ir nada más. Por eso ese que te dice, yo te gané para el Señor, ¿a quién le ganaste? No ganaste a nadie. No, porque lloré tanto tiempo por vos y acá está. Ese es un manipulador que te quiere tener bajo su ala. O sea, él no murió en la cruz por vos, murió el Señor. Honremos a las personas, pero tampoco seamos dependientes eternamente. Así que al que acepta la propuesta, el Señor lo llama santo. El Señor lo llama redimido por su sangre. El Señor le dice que es su hijo. El Señor le dice, sos apto para ser perfeccionado para lo que te puse en la tierra. Pero no sos apto porque vos tengas alguna manera de calificar, sino que sos apto porque por lo que hizo mi hijo, por el sacrificio de la cruz, por la obediencia al extremo de Cristo, vos, por creer, sos apto para aquello para lo cual te puse en la tierra. Para ser perfeccionado en esa aptitud. Así que la gracia, lo primero que hace cuando se nos presenta es revelarnos la obra consumada de la cruz. Si no, no es gracia. La gracia lo primero que nos revela es que ya no hay mochilas, que ya no hay manera de que le debamos algo a Dios. La gracia nos revela que está todo consumado, que todo fue realizado en la cruz. El Evangelio es claro, la salvación en Dios está consumada. Ahora, préstame atención. ¿Sabes cuándo se consumó tu salvación? Antes de que te pierdas.
antes de que vos y yo nos perdamos, Dios ya nos había encontrado. Su gracia no nos rescató cuando nos perdimos. Su gracia nos rescató antes de que nos perdamos. Simplemente cuando se nos predicó y la gracia nos abrió el entendimiento, nos subimos a lo que Dios ya había determinado, pero nosotros fuimos encontrados por Dios antes de perdernos. Es maravilloso el Señor. Antes de que el mundo fuera, antes de que pienses en pecar, Él ya había resuelto el problema en la cruz. Lo había resuelto antes de fundar el mundo, pero en la cruz lo legalizó. Y se hizo legal tu salvación y la mía. Se hizo legal que vos y yo podamos vivir conforme al propósito eterno. No te habías perdido y Él ya te había encontrado. Amados, la salvación por gracia, que de hecho eso es la salvación, pura gracia, nos rescata de un pasado genético, de un pasado turbio, oscuro, un pasado lleno de tinieblas, y nos posiciona en nuestro origen eterno. Ahora, no se queden con la definición, porque una de las cosas que tenemos que trabajar es rescatar nuestra vida de las definiciones de diccionario. Porque una definición no hace que yo viva esa definición. La definición lo que hace es avisar que voy a vivir algo, pero yo no vivo por la definición. Vivo porque lo que la palabra dice empieza a ser operativo en mí. Entonces necesitamos salir del evangelio de la definición, del evangelio del Facebook, del evangelio del WhatsApp, del evangelio de que está todo consumado pero me faltan cosas. Entonces no está todo consumado. Necesitamos salir de lo establecido por las definiciones que han salido al cruce de la palabra de Dios. Una cosa es la palabra, otra cosa son las definiciones. Las definiciones humanas necesitan ser canceladas por el poder de la palabra. ¿Y cuándo me doy cuenta que estoy cancelando? Cuando oigo algo no digo, pero ya lo sé. Si el Padre me permite acceder es porque ese saber tiene que ser renovado. No es lo mismo el entendimiento que vos y yo tenemos de lo que vos quieras. ¿Te gusta un teléfono? De un teléfono a determinada edad que el que tenés a otra edad. No es lo mismo el entendimiento de para qué se usa un micrófono cuando recién nacés a los 2 años que a los 20, 30 años, 40, 50. No es lo mismo, no es el mismo entendimiento. Entonces hay cuestiones del espíritu que muchas veces las definiciones sabidas hacen que no podamos vivir en la palabra establecida por Dios en este tiempo. Cuando hablamos de que el Padre nos sacó de un pasado genético de oscuridad y nos posicionó en el origen eterno, eso tiene que tener una nueva connotación para cada uno de nosotros. Tiene que haber un renuevo en el entendimiento de nuestro origen genético. No puedo seguirlo creyendo como una definición, aunque está bien que tenga la definición. Pero Señor, abrime los ojos del entendimiento, permitime ver que mi corazón vea lo que estás diciendo hoy cuando decís origen genético, origen eterno. Quiero ver el origen eterno como necesitas, Padre, que lo vea hoy y no como lo vi hace 2 meses, 3 meses o 1 año. Necesito verlo hoy porque hoy se me va a abrir el campo y tengo que ver mejor, Padre. El evangelio no se trata solo de oír definiciones y de dar definiciones. El evangelio es ver a Cristo en cada palabra. Y si nosotros logramos ver a Cristo en cada palabra, esa imagen se va a reflejar y no va a haber manera de detener una iglesia que ve y refleja la imagen que está viendo. Así que la salvación, por gracia, nos rescata del pasado genético. Y si fuera un predicador de los viejos, diría, te arranco de ese pasado y te posiciono en el nuevo. Pero como ya lo hizo el Señor eso, vos y yo lo único que tenemos que hacer es creerlo. Entonces yo ya no estoy ahí. Y hay gente que dice, bueno, pero mi pasado no era tan malo.
Hay gente que dice, bueno, pero yo no viví tantas cosas pesadas como vivió otro. Es que Dios, el Evangelio no es para los que vivieron cosas pesadas y para los que vivieron cosas buenas. O sea, el Evangelio es para que las personas puedan salir de un pasado que los formó de una manera para hacer aquello que diseñó el Señor antes de fundar el mundo. Y decirle a alguno, ahora se pone interesante. Y decirle así, por lo menos para el pastor, después nosotros vemos. Claro. Porque hay veces que yo digo, ¡ay, mirá esto que voy a decir! Y ustedes... para mí es una bomba. Amados, esto es mucho más que una definición. Cuando nosotros entendemos la salvación por gracia, entendemos que es un poder regenerativo. Es un poder de rescate. ¿Sabes lo que es un poder regenerativo? Que lo que no estaba, ahora está. Que lo que era imposible de construir, se construyó. Que era, como decíamos hace un rato, imposible de hacer para el hombre, el Padre lo hizo posible. Es imposible que Dios pueda aceptar al hombre si no hubiera sido por Cristo. Era imposible. No había manera, legalmente no había manera de que eso ocurra. Y como nosotros no íbamos a poder, el Padre definió hacerlo Él. Y nos sacó de la oscuridad de los traumas que produjo la genética y nos posicionó en la limpieza total de nuestro origen eterno. Y eso no solo lo vas a ver, sino que lo vas a experimentar. Tu corazón lo va a experimentar. No sé si lo vas a sentir acá o en un tobillo, no importa. Pero eso va a ser algo que va a crecer cada día más en nosotros. ¿Vieron esas imágenes que a veces uno ve en la tele que van transcurriendo como en cámara lenta y se va abriendo una flor y algo ahí va ocurriendo y empieza a ocurrir un montón de cosas? Bueno, va a pasar, no sé si lo vieron, yo lo vi, me encantó. Es como algo que empieza a abrirse. Es como algo que empieza a crecer cada día más en nosotros. Pero eso ocurre cuando vemos, cuando salimos de la definición y procuramos ver lo que el Padre ha prefijado que necesitamos ver. No se trata de ver lo que quiero. Por eso hay veces que las personas dicen, voy a leer la Biblia. ¿Y por dónde empiezo? Empiezo por donde quiero, porque yo tengo que saber la Biblia. Amado, es importante ver lo que Dios necesita que veamos. No se trata de voy a orar para que el Espíritu me diga dónde hay mentiras. Si vos ya sabés dónde va, lo que le va a pedir al Espíritu es que te guíe para quedarte tranquilo de que vas. Hay gente que dice, Señor, bendice mis pasos. Y Dios dice, pero mis pasos están allá y vos querés que yo te bendiga los de acá. Todo lo que yo hago está bendito, dice el Señor. No tenés que andar pidiendo bendición. El tema es que te subas a lo que hice y no que andes buscando que yo me suba a lo que vos querés hacer. Lo que Dios hizo es perfecto. Lo que yo quiero hacer, Dios no tiene por qué respaldarlo. Así que la salvación, la gracia, es un poder regenerativo. ¿Saben lo que es un poder regenerativo? Es un poder de reencauce. De encauzar lo que estaba fuera de cauce. Es como un mar o un río que está indómito. No hay manera de que ese río pueda ir hacia el cauce que tiene que ir, vaya hacia el lugar que tiene que ir. Entonces, ¿qué se hace? Se le ponen diques para que ese río pueda estar encauzado. ¿Estamos bien? Bueno, eso es lo que hace la gracia. Nos reencauza. Hace que todo funcione como fue diseñado para funcionar. De eso se trata la gracia. Es un poder regenerativo. Hace cosas que no estaban. Es como cuando la gracia empieza a manifestarse en una persona. Y todo es por creer. Es como cuando te pones la mano al guante. O como cuando le pones aire a la cámara neumática. Viste que la cámara neumática es una cosa así amorfa, que no que morfa, digo amorfa.
que no tiene forma. Tiene una cámara neumática. Si yo te pregunto, ¿cómo es una cámara neumática desinflada? Depende cómo cayó cuando la tiraron ahí, ¿o no? Bueno, eso somos vos y yo, sin Cristo. Sin la gracia, y depende cómo cayó cuando lo tiraron ahí al mundo. Pero cuando la gracia se mete en una persona, cuando la gracia empieza a ser operativa, le empieza a dar forma. Entonces, ¿cómo es la cámara? Neumática, redondita, ¿o no? Empieza a tener forma la persona. Eso es lo que hace la gracia, le pone relleno al guante, llena esa cámara que no tenía manera de ser formada. Hebreos capítulo 12, el versículo 13, después léanlo. Habla de que se enderece lo que está torcido, lo que está, más que torcido la palabra ahí es lisiado. Y con más exactitud la palabra es manco. Manco, pero no manco de mano, sino manco de pierna. Que le falta una pierna. ¿Cómo se dice manco de pierna? ¿Alguien sabe? Bueno, pero ustedes entendieron. Sí, rengo. Sí, pero el rengo por ahí se torció un tobillo y queda rengo, pero es como que falta una pierna, que no está equilibrada la persona. Entonces dice que se enderece para que lo rengo, para que lo que está lisiado no se salga del camino. Cuando la Escritura dice eso, lo que está diciendo es que la gracia regenera eso que falta y lo endereza y lo hace caminar recto. Es como cuando, ¿viste cuando alguien a algo que está así como tirado, le pone un palito y queda todo derechito así? ¿Sí? De eso se trata. Eso es lo que hace la gracia, endereza. Déjala, regenera y endereza. Nosotros hablamos a través de esta palabra. Después leanla, Hebreos 12, 13. No me quiero detener ahí. Es como que es un poder, la gracia, que toma lo amorfo, esto que no tiene forma, y dice, bueno, no tenés forma, y ahora sos operativo para lo que lo diseñé. ¿Qué haces tirado ahí? Y ahora estás operativo. Mira al de al lado y decirle, qué linda cara de cámara neumática que tenés. Por eso dice que el poder del Espíritu es un poder neumático. Es el neuma de Dios, el Espíritu. Y el Espíritu y la gracia no los podemos dividir, son uno. La religión ha dividido el Espíritu, ha dividido la gracia, ha dividido la salvación, ha dividido a Cristo. Y la inmadurez también genera esas cosas, la inmadurez de los hombres. Pero cuando entendemos que todo es uno, nos damos cuenta que nosotros fuimos metidos. Por eso el Señor les dijo, quédense en Jerusalén, porque ustedes me conocen a mí en carne, pero todavía no tienen forma. Hasta que venga el Espíritu sobre ustedes, que es el que les va a dar forma. Y a partir de que tengan forma, ¿qué dice? ¿Van a ir a predicar? ¿Van a ir a cantar? ¿Van a ir a hablar? ¿Qué dice? ¿Qué va a pasar en Jerusalén, Judea y Samaria hasta el último de la tierra? ¿Qué va a pasar? ¿Qué serán? ¿Y cómo se llega a ser testigo? Se llega a ser testigo porque vino la gracia y me puso operativo para ver a Dios. Y a partir de que lo puedo ver, puedo contar quién es. Puedo hablar de qué se trata, puedo decir cómo es Él y puedo empezar a manifestar lo que Dios previó que manifieste, que es su gloria en la tierra. Por eso, quédense acá, no tienen forma todavía, pero ¿qué pasó después? Dice que a los cristianos se los llamaba cristianos porque eran pequeños Cristos. ¿Cómo se llegó a eso? Porque vino el que les iba a dar forma. Vino el Espíritu y les dio forma. ¿Forma de qué? Forma de Cristo. Y ahí, siendo forma de Cristo, puedo ser testigo de Él. Nosotros ya tenemos lo que empezó, la forma. Pero tenemos que seguir siendo conformados a esa imagen. Porque ¿qué le pasó a la primera iglesia? La primera iglesia
se le puso la forma, pero después empezaron a operar según lo que habían visto de Jesús. Entonces la forma estaba operativa, pero no estaba actualizada. Y Pedro le quiso terminar predicando a personas que eran los que no eran judíos, de la misma manera que le predicó a los judíos, porque por oír a la forma anterior. Por eso el Espíritu nos va actualizando a la forma necesaria que el Señor tiene. La gracia no es para resolver cuestiones doctrinales. O sea, la gracia no es un tema, amados. ¿De qué predicó el pastor? Y habló de la gracia. La gracia no es un tema. La gracia no es una doctrina. La gracia endereza un proceso degenerativo de la persona, y ese proceso degenerativo es generacional. Eso es lo que hace la gracia. Cuando habla las palabras de que Dios sana, no está diciendo que sana las enfermedades, aunque esas sanidades de enfermedades están incluidas. Cuando Isaías profetiza que por sus llagas fuimos todos sanados, no está diciendo en primera instancia, me gusta esta palabra o esta expresión, primera instancia, para que el cerebro se quede con que está, pero no es todo. No está diciendo acerca de las enfermedades. Yo le pregunto a los que están acá y alguna vez fueron a orar por un enfermo y usaron esa escritura, ¿siempre se sanó? ¿Por qué no se sanó siempre? Si está escrito. No, porque es voluntad de Dios que se muera. No, amado, no se trata de eso, puede ser, pero no se trata de eso. Se trata de que la sanidad física viene como consecuencia de una sanidad en la genética de la persona. La persona es sacada, y hoy no voy a tener tiempo de explicar esto, pero en breve lo vamos a estar haciendo. La persona es sacada de un comportamiento genético y es trasladada a otro comportamiento genético que sí está sano, está limpio, está puro, es santo. Y entonces la persona no se va a enfermar de las cosas que se tendría que haber enfermado si hubiera sido regenerada antes. La gracia endereza. La gracia endereza lo que estaba torcido genéticamente. De eso se trata sanar. De lo que estaba torcido genéticamente está encauzado ahora. Y esa persona va a ser productiva para lo que fue creada. ¿Y sabes qué? Esto se está produciendo mientras vos estás ahí sentado oyendo y creyendo. Y mientras yo estoy hablando. Hay una regeneración genética que se está produciendo en nosotros y en nuestra familia. Mientras vos estás sentado ahí. ¿Y pronto cómo te pasa? Pasa. Y vamos a empezar a terminar. No digo más para terminar. Vamos a empezar a terminar. Porque necesitamos posicionarnos en cómo son las cosas para salir de cómo no son y vivir de la manera que Dios previó. Si yo te digo, el Señor murió por vos, ¿es verdad? ¿De qué manera es verdad? Y ahí nos tenemos que poner de acuerdo. Porque que haya muerto por vos no es que el sacrificio de la cruz fue hecho por vos y por mí. El Señor no hizo el sacrificio por vos y por mí, porque pobrecito tomó nuestro lugar, que no es lo mismo. Pero después de tomar nuestro lugar, nos incluyó en él, para determinar nuestra muerte, sepultura y resurrección. O sea que Dios no determinó en primera instancia salvarnos a nosotros. Lo primero que determinó Dios es salvar al Hijo. Dios determinó salvar a Cristo y a todos los que en Él crean. Todos los que crean en la salvación del Hijo
serán salvos. Y continuando su salvación. Y continuarán siendo salvos. Nosotros fuimos salvos por añadidura, no como objetivo principal. Y esto es una buena noticia. Aunque parezca que ¿cómo? Dios no lo hizo por mí. No, lo hizo en reemplazo tuyo y mío. Pero en primera instancia el Padre salvó al Hijo. Y como consecuencia de que creo en eso, yo soy salvo. Yo me sumo a la añadidura. Tu salvación y la mía es una añadidura. Nosotros fuimos salvos por añadidura. Dice Romanos 8, capítulo 8, el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿A quién levantó? Levantó al Señor de los muertos. Dice Efesios capítulo 1, esta expresión a mí me encanta, el verso 20. Está hablando de la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dice esa fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿A quién resucitó? Pero por causa de esa resurrección, todos nosotros fuimos beneficiados. Porque es como que nos colgamos agarrados al Señor en esa resurrección. Él sacó, ¿a quién salvó de la muerte? Dios salvó al Hijo de la muerte y del pecado. Dios salvó al Hijo. ¿Pero cómo si Jesús no pecó? Sí, pero el pecado pretendía tenerlo bajo su dominio, tenerlo bajo su gobierno, y lo mismo la muerte. Pero ni la muerte ni el pecado pudieron con Él. Por eso es autor de salvación. Porque Él primero fue salvo para hacernos salvos a todos nosotros. Nosotros fuimos salvos por añadidura. Decí conmigo si querés, somos salvos porque el Hijo fue salvado. Pero amados, viene la segunda instancia. La salvación del Hijo incluía nuestra salvación. Cuando el Padre diseñó la salvación del Hijo, también diseñó nuestra salvación con ese Hijo. Por eso somos su herencia. Es una herencia que viene por añadidura. ¿Qué ocurre con nuestra salvación? Esta es la parte que a mí me gusta más. Decirle al que tenés al lado, el pastor te va a contar lo que le gusta a él. Mirá las cosas que hay en mi corazón. Nuestra salvación, tu salvación y la mía, glorifica a Cristo. Por eso Efesios dice que fuimos para alabanza de su nombre. Nuestra salvación glorifica a Cristo. Porque todo lo creado se rinde ante el consumado es que Él dijo. Todo lo creado, y ahora te voy a explicar por qué nuestra salvación glorifica a Cristo. Porque todo lo creado dice, el Hijo lo logró. Su sacrificio fue aceptado. Entonces todo, ángeles y todo lo creado dice, alabemos al único que podía suplir las expectativas del Padre. Entonces cuando yo creo lo que Cristo hizo en esa cruz, yo estoy dando gloria a Dios. Porque con toda la creación me uno y digo, wow, el único que podía suplir las expectativas del Padre lo hizo. No se guardó nada. Él suplió todo lo que el Padre necesitaba que sea suplido y fue autor de eterna salvación
Cuando nosotros creemos y permitimos que la gracia de Dios nos perfeccione, nosotros estamos glorificando a Dios, porque estamos diciendo: gloria, Señor, creo en el Hijo. Y como creo en el Hijo, creo en lo que hizo el Hijo. El Hijo es glorificado por el Padre. Todo lo creado glorifica al Hijo. Yo no sé si mi vocabulario da para que esto se entienda con palabras humanas, pero si no se entiende, el Espíritu te lo va a acomodar para que vos lo entiendas. Y yo. Cuando nosotros permitimos que la gracia nos perfeccione, estamos diciendo: es verdad que el Hijo lo logró. Es verdad, gracias Señor por rescatar al Hijo, y cuando rescataste al Hijo nos rescataste a nosotros. Gracias Señor. Y ahí estamos glorificando a Dios. ¿Y sabés lo que hace Dios? Nos glorifica a nosotros, porque nos limpia cada día más de toda genética corrupta que haya quedado en nuestro interior. Amados, ámbitos de gloria se empiezan a producir cuando permitimos que la gracia nos perfeccione. Ámbitos de gloria. La oscuridad tiene que retroceder ante la luz de la gracia expresada. Eso empieza a ocurrir. Y yo te digo lo que empieza a pasar. ¿Sabes qué? Hay personas que indirectamente no están en una reunión, no están en ningún lado, no le predicaron el Evangelio, no se congregan nunca, pero son afectadas por la gloria de Dios que se manifiesta en nosotros. No se trata de lo que yo oré para que ocurra algo, que está bien, oremos, activemos. Se trata de que por causa de que Dios se está glorificando en nosotros y la gloria de Dios nos desborda, eso salpica y alcanza a otros. Entonces te vas a encontrar con personas en tu ámbito, sea cual sea. Me pasó esto. Y vos, si me hubiera gustado que me pase a mí. ¿Y cómo te ocurrió esto? No sé, pasó. No sé cómo ocurrió, pero ocurrió. No sé cómo conseguí tal cosa, pero la conseguí. No sé cómo pasó, pero desde el otro día que hablé con vos, que estuve cerca tuyo, que estuve en tu casa, que te conté lo que me pasaba, me pasó esto. ¿Sabés qué es? Es la gracia manifestándose. Es la gracia avisándole a esa persona que está siendo elegida, más que elegida, que fue elegida, y están golpeando la puerta para salvación. No se trata del milagro. El milagro es importante. Pero ese milagro es el llamador. Es avisarle a la persona. Es decirle a la persona: la gracia te está visitando. La gracia te está habilitando para que seas operativo para lo que Dios te creó. Decirle a alguno: no es tu oración, es la gracia dándose a conocer. Y amados, eso es lo que nosotros tenemos que anunciar. Es decirle a la persona: che, mirá, el milagro estuvo bien, ¿eh? Porque nosotros nos queremos llevar un galón. Vos sabés que estuve orando por vos y bien, ¿es lo que te pasó? Es porque estuve orando. Y Dios no tiene problema con eso. El milagro estuvo bien, pero vos tenés que saber que ese milagro es un llamado a la atención. No de atención, a la atención de la gracia, para que te despiertes a la gracia y para que seas puesto operativo según el fin por el que fuiste creado. Yo no sé cómo predicar así. La gracia te hace operativo para lo que fuiste creado, te da forma, la forma que Dios diseñó. El mundo te pudo haber deformado, pero Dios te da forma. No necesitas el gimnasio, necesitas la gracia. Si podemos salir de nuestros conceptos mentales, si por un momento podemos salir de nuestros entendimientos humanos, de nuestra concepción de cómo Dios hizo, cómo Dios hace, cómo Dios debería hacer, y permitimos que el Espíritu nos hable acerca de cómo Dios se manifestó en el Hijo, y gracias a esa manifestación de amor nosotros fuimos absorbidos y fuimos puestos operativos para el propósito eterno. Amado,
vas a tener cada día más entendimiento. Por supuesto, todo va a estar refrendado en la Biblia, todo va a estar en un cauce, no vas a andar divagando sobre las cosas, a ver, espiritualoides, pero no ocurrirá eso, pero sí va a ocurrir que vas a tener cada día un concepto más claro de quién es el Dios que te salió al encuentro y que por su gracia permitió que lo conozcas y yo. Así que si querés ponete de pie. Yo quiero orarle a ese Dios. No me interesa orarle al Dios de los milagros. No me interesa orarle a Dios Yahvé. A Dios Jehová Jireh. Yahvé, ¿sí? No me interesa orarle al Mesías, Yeshua, Mashiach. Yeshua. No, la mitad. Es increíble cómo las personas, en lugar de disfrutar de la realidad de Dios en sus días, deciden ponerse a mirar fotos sobre quién es Dios. Eso ocurre con las personas cuando se van al Antiguo Testamento. Pero no al Antiguo Testamento desde la Biblia, al Antiguo Testamento desde la creencia. ¿Qué es un Antiguo Testamento desde la creencia? Y bueno, vamos a tener fe que Dios va a correr la montaña. ¿Qué es un Antiguo Testamento de la creencia? Bueno, vamos a tener fe que Dios va a hacer esto que me prometió el profeta Jacinto Pichimahuido. Vamos a tener fe que Dios dijo que me va a mandar a las naciones y ahí vamos. Todavía, amado, ni plata para el pasaje tiene. Pasaron 40 años de que le dijeron que va a ir a las naciones de la tierra y todavía no tiene ni plata para el pasaje. Amados, volvamos al entendimiento de nuestro Dios. Qué bueno los que nunca les profetizaron esas cosas. Volvamos al entendimiento original de nuestro Dios. Salgamos de tanta palabra que habla demasiado, que da definiciones, que da... amados, ¿cuántos cursos de la gracia algunos han hecho? ¿Cuántas predicaciones de la gracia escuchaste? ¿Cuántos temas sobre la gracia? La gracia no es un tema, la gracia no es una doctrina, la gracia no es para decirle a otros salvos y siempre salvos. La gracia es el poder de Dios que nos posiciona y nos permite conocerlo cada día más. Salí de esos lugares en los cuales nunca Dios estuvo ni va a estar. No se trata de qué parte de la Biblia lea. Yo puedo leer a Isaías y estar leyendo el pacto en que estamos viviendo. Yo puedo estar leyendo a Ezequiel y estar leyendo a Cristo en Ezequiel. Puedo estar leyendo Primera de Reyes, Segunda de Reyes y está Cristo ahí. El tema es que no se trata de qué libro de la Biblia lea. Se trata pura y exclusivamente de qué Dios estoy viviendo. Dios no es algo. Es alguien que se revela por gracia. Y si hay algo por lo que oro, y voy a continuar orando. Mira, Pablo decía, alumbra los ojos del entendimiento para que puedan ver. Pero para que puedan ver ¿qué? Para que puedan ver qué hacen en esta tierra. Para que puedan ver. Pablo no oraba para que puedan oír, para que puedan ver. Y es mi oración, para que puedas ver. Para que puedas ver. Cuando ves, ¿sabes qué dejas de ver? Dejas de ver todo lo que no sos y empezás a ver quién sos en Él. Porque lo que refleja Cristo es Cristo en vos, Cristo en mí. Eso es lo que Él va a reflejar cuando vemos. ¿Y cómo veo? ¿Cómo veo? Paz. Vos disponete. Y no te darás cuenta, pero estarás viendo lo que hasta hoy no viste. Y estarás disfrutando lo que hasta hoy no disfrutaste. Vas a disfrutar a tus hijos, vas a disfrutar a tu esposo, vas a disfrutar a tu esposa, vas a disfrutar congregarte, vas a disfrutar. Esto no es una profecía barata que te tira alguien desde un púlpito. Esto es la realidad de Dios cuando alguien empieza a vivir en la plenitud de la gracia. Señor, ya tu palabra ha sido expresada. Que sea tu gracia en nosotros, Padre. Que toda mente que tiene dividida la gracia según
entendimiento humano, toda mentalidad dividida, toda mentalidad que está, Señor, seccionada, que tiene secciones, que Dios es primero esto, segundo esto, tercero esto. Padre, así como anulaste el acta de los decretos que nos era contraria, que sea anulada toda mentalidad en nosotros que no nos permite que la gracia nos regenere cada día más. Señor, sea abolido de nosotros todo decreto que dimos. Amados, hay decretos que hemos expresado, hay palabras que hemos dicho que no tendríamos que haber dicho nunca. Hay decisiones que tomamos basados en esas palabras que no sé por qué las tomamos, pero viene la gracia expresada en la palabra del Hijo, expresada según la imagen del Hijo, y encausa lo que tiene que encauzar. Lo torcido se endereza, lo mutilado se regenera, lo que está salido del camino es vuelto a enderezar en ese camino. Señor, sea tu gracia con todo el poder que solo tu gracia puede tener, dándole forma a lo que no tiene hoy. Que todo lo amorfo tome forma. Que lo que fue determinado por las tinieblas, que lo que fue determinado por las circunstancias de la vida, que lo que fue determinado que teníamos que vivir, Señor, sea cancelado por el poder de tu gracia. Hay una potencia en tu interior y no es una potencia humana. No hay manera de que el hombre pueda salir de la esclavitud de la genética adánica, si no es porque la gracia lo saca de ahí. Señor, sea tu gracia manifiesta en los corazones. Sea tu gracia manifiesta y desbordando a cada uno de nosotros. Señor, sea tu gracia, rompiendo todo límite en la mente. Límites que trajeron los enojos, límites que trajeron las palabras que nos dijeron, límites que trajo la religión, límites que trajo el conocimiento intelectual humano, límites que trajo nuestra propia inteligencia, límites que trajo nuestra sabiduría humana, límites que trajo nuestro estudio, Señor. Todo límite humano que no permite la manifestación de la gracia sea removido, Padre. Sea removido. Renunciamos, Señor. Renunciamos a todo pensamiento humano. Amada familia, amada iglesia, si estamos en lugares de oscuridad, no disfracemos la oscuridad. No disfraces la oscuridad. Habla la realidad, pero también habla la verdad. Y la realidad es: estoy en oscuridad y me hago responsable de la oscuridad en la que vivo, aunque haya alguien que haya hecho algo para que esté acá, pero yo me hago responsable de esta oscuridad. Y Señor, que tu gracia abra el entendimiento. Que tu gracia se dé a conocer en mí para que, amados, donde estabas, la gracia te rescata y te posiciona donde estás. En tanto y en cuanto declares que el lugar donde estabas no es el mejor de donde tenés que estar, sino que el lugar donde Dios necesita que estés es el lugar en el que vas a poder ser productivo y vas a poder vivir en la plenitud de la gracia. La gracia redime los tiempos, te rescata de todo tiempo, te rescata de todo lugar, te rescata de toda palabra, te rescata de todo pecado, pero salí de ahí declarando la realidad, pero hablando la verdad. Señor, yo estoy acá
Pero sé que lo que es imposible para mí es solo posible para vos. Señor, sea tu gracia la que nos permita disfrutar de tus riquezas en gloria. La que saque al cautivo de la cárcel. La que saque al que está en tinieblas y lo ponga en la luz. La que saque al que está enfermo y produzca sanidad. Hay personas que por una restitución genética se cambia el diagnóstico. Hubo situaciones que le enviaron información al cuerpo para que deforme lo que Dios había planificado. Hubo situaciones que te formaron a la imagen de la enfermedad. Pero por su gracia, se restituye a la genética original. Y tu cuerpo empieza a dar señales. Tu cuerpo empieza a dar evidencias de esa sanidad física, sanidad mental, sanidad en las terminaciones nerviosas. Señor, aún donde hay mal funcionamiento en el cerebro, que tu gracia opere, Padre. Que tu gracia opere. Porque ninguno de los que salvaste se va a perder. Y ninguno de los que salvaste y está expuesto a tu palabra va a quedar sin forma, sino que serán puestos operativos a la forma que has definido. Padre, que tu gracia opere, que tu gracia se manifieste. Abrí el campo de visión, Señor. Abrí el campo de visión. Abrí el campo de visión. Personas que estaban como metidas adentro, como metidas en un... Es como esos niños que cometen un error, hacen una travesura y se meten debajo de una mesa o debajo de... o se arrinconan en un lugar para que no los encuentren. Quiero decirte que la gracia te encontró, pero no para reprenderte, no para condenarte, sino para sacarte de ahí y establecerte donde Dios habló. No se trata de que sueltes lo que hoy te está generando dolor. Se trata de que permitas que la gracia lo haga, declarando la verdad. Si hubo un padre que te falló, si hubo una madre que no fue lo que debía ser, nadie juzga tu enojo, pero tenés que saber que si declarás la verdad, y la verdad dice, honra a tu padre y a tu madre, si declarás la verdad, por más que no lo quieras hacer, pero declarás la verdad, verás cómo la gracia te rescata de ese lugar donde hasta hoy estuviste en oscuridad y sos posicionado en la luz de esa gracia. No se trata de que perdones por imposición, se trata de que permitas que la gracia te transforme en el perdón de Dios. Señor, te adoramos por tu expresión de amor a través de rescatar al Hijo y con Él a todos nosotros. Te adoramos, Señor, que todo lo que de tu palabra haya sido expresado acomode lo espiritual a lo espiritual. Que nada de lo que haya sido expresado quede, Señor, afuera de lo que has definido acomodar. Sea todo absorbido por la gracia y sea todo expresado por la gracia, y que la gracia todo lo dé a conocer y que la gracia nos permita disfrutarte. Señor, que la plenitud de nuestras vidas
no esté más condicionada por personas o por riquezas o por cosas que necesitemos, sino que la plenitud de nuestra vida sea un constante fluir de tu gracia. Específicamente había una persona que no encontraba reposo, que no encontraba descanso. Después me contará si quiere, pero la palabra de verdad manifiesta gracia y el reposo del Señor, que es uno de los componentes de la gracia, se manifiesta. Vas a reposar, amado. Vas a reposar, iglesia, y harás reposar a otros. Vas a descansar y serás de descanso. Serás descanso para tu familia, varón. Serás descanso para tu familia, mujer. Tus hijos descansarán en la medida de gracia que estarás expresando. Tu familia descansará en esa medida de gracia que está operando en tu corazón. Es la gracia de Dios la que se está manifestando. No la trates de entender, no la trates de encapsular, no la trates de meter en el entendimiento humano. No hay manera. Es gracia divina. Es el poder ilimitado de Dios. Y es el poder que ha vencido toda muerte.